Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. El Señor Supremo de Nazarik en el mundo de Naruto capítulo 16. Nota del autor. Aquí están las preguntas y respuestas de este capítulo, sin spoilers. ¿Por qué o cómo atacó el Caballero de la Muerte el pueblo agrícola costero? ¿Fue solo la suerte de Ainz? Para responder a lo último, sí, Ainz simplemente tuvo suerte. Pero como se describió en el capítulo anterior, también era un riesgo potencial para el pueblo. Todavía se desconoce por qué Caballero de la Muerte atacó la aldea. ¿Qué pasa con el titiritero robótico, Kokuyo? También estuvo en el episodio de relleno de anime de Nadeshiko. La intervención de Ainz ha causado una gran desviación en el futuro de Nadeshiko. Kokuyo aún no había conocido a Shizuka en este momento, y ya no tendrá ninguna razón para perseguir a Shizuka, incluso si la conoce ahora. ¿Por qué no usas Anzo? Respondí esto en un capítulo anterior, pero Anzo es una invocación mercenaria. Para convocar a un mercenario, necesitas oro Yggdrasil y el libro de mercenarios para la entidad. Ambos son recursos finitos para Ainz, más aún sin el volumen que es la colección de Nazarik. Por el bien de la historia, decidí que no tendría libros de mercenarios Anzo a mano, ya que se desconoce si tenía alguno en su inventario en la historia paralela de Overlord. Usar magia para convertir los alrededores de Nadeshiko en tierras de cultivo. No tiene hechizos de druida, y no puedo imaginarlo usando magia de nivel superior por esa razón. Además, ya tengo un plan establecido para resolver el problema de la comida. ¿Puede Ainz aprender taijutsu? Sí, puede aprender cualquier taijutsu que no requiera el uso de chakra. En cuanto a si lo hará o no, eso está por decidir. A fin de nota. A la mañana siguiente, Shizuka Koun había preparado sus necesidades para el viaje a Eden Mist Village y también asignó un equipo adecuado para lidiar con la amenaza detrás de la crisis de la aldea costera, y finalmente partió con Ainz al Gorum. La duración del tiempo de viaje podría variar mucho, pero la mayor parte sería por tierra en lugar de agua. La punta de la península y las islas de Kirigakure solo estaban separadas por una franja de océano, pero esa franja podría ser peligrosa con tormentas aterradoras. Había una razón por la que la invitación se envió en invierno, cuando las tormentas eran relativamente suaves durante la temporada. Cerca de la punta de la península había una ciudad con un bullicioso astillero, que servía como punto central de comercio entre numerosos puntos que viajaban hacia y desde las islas de la Tierra del Agua. Shizuka solo había estado allí 3 veces en toda su vida, una vez para viajar a Kirigakure con su maestro, el líder anterior de Nadeshiko, y otras 2 veces para misiones. Shizuka había viajado a la aldea oculta en la niebla solo una vez. Y eso fue cuando el cuarto Mizukage había estado en el poder, y también antes de que ocurriera la guerra civil de la niebla y convirtiera su reputación en la niebla sangrienta. No sabía por qué el cuarto Mizukage había decidido más tarde seguir un edicto tan cruel para eliminar a los usuarios con límites de línea de sangre, pero al menos Nadeshiko se salvó del conflicto. Este sería su primer viaje fuera de Nadeshiko Village con su esposo a su lado. Normalmente, ella pensaría que una pareja casada estaría ansiosa por pasar tiempo juntos a solas, pero sus circunstancias eran solo negocios. Shizuka no podía imaginar amar a Ainz de la misma manera que había visto a civiles o leído en libros, e imaginó que era un caso similar con muchas de las kunoichi de Nadeshiko debido a esa ley cultural. Porque tal ley debería encadenar a kunoichi para que no experimente el amor. No es que no hubiera ningún amor entre los casados por la ley, ella había visto algunos ejemplos, además de los que los ancianos intentaron meterle en la garganta. Habían pasado 2 horas desde que Ainz y Shizuka abandonaron la seguridad de las colinas de Nadeshiko. Un viaje mayormente tranquilo con una pequeña charla ocasional, pero por lo demás, existía una atmósfera de incomodidad entre ellos mientras estaban solos, y sin el telón de fondo de las responsabilidades con el pueblo. Sin embargo, pensar en el pueblo planteó algunas preguntas. Ainz, Shizuka se dirigió a su esposo, rompiendo el silencio entre ellos. ¿Qué le hiciste a la rebelde kunoichi mientras yo estaba haciendo los preparativos esta mañana? Su guantelete rozó la barbilla de su máscara. Coloqué varias medidas de seguridad alrededor de su celda, respondió. Estaba al tanto de su jutsu basado principalmente en el elemento tierra, así que los hice con eso en mente.
¿Eso no evitaría que Tokiwa use su propio jutsu dentro de los límites de la celda? Preguntó, curiosa de cómo él creó tales medidas pero confiando en su conocimiento. Sí, pero tomé en cuenta que la mayoría de Nadeshiko Kunoichi tienen principalmente el elemento viento como su enfoque, dijo. Tokiwa debería tener la experiencia de combate para solucionarlo. Cierto, Tokiwa era un Jonin, y aunque el estilo de la tierra era su naturaleza de chakra, eso no significaba que su amiga no pudiera usar ninjutsu de otros elementos. Y como Ainz declaró de hecho, la kunoichi de Nadeshiko se puso fuertemente del lado de la naturaleza del chakra del viento, seguida por el fuego y el agua, pero en la cuenta baja de la tierra y los rayos. Fue un hecho extraño que favoreciera en gran medida el viento, a pesar de que la gran mayoría de los inmigrantes provenían de la tierra del agua o la tierra del fuego. Está bien, estoy de acuerdo con eso, respondió Shizuka. Por curiosidad, ¿qué más hiciste en la mañana? Veamos, devolví algunos libros de la biblioteca, hablé con el anciano de asuntos exteriores sobre los contratos de Nadeshiko con Kirigakure y pagué la compensación de Tanya con un artículo, relató Ainz. Compensación, espera, ¿un artículo? ¿Le diste a un genin graduado uno de esos extraños artículos? Ella preguntó. ¿Fue como lo que me diste? Preguntó Shizuka, blandiendo el anillo de bodas en su dedo, mientras también revelaba su conocimiento de sus beneficios adicionales más allá de la joyería simbólica. Ah, no, no es algo con un efecto pasivo como el anillo, respondió Ainz como si no fuera mucho un trato. Es un collar que puede replicar el hechizo volar para el usuario sin costo alguno, ella me pidió que le enseñara, pero me comprometí con eso en su lugar. Recordó que Ainz lo había hecho antes frente a ella cuando se conocieron, esa es una habilidad rara, y tenías un elemento que la replicaba. ¿Tu hechizo o el jutsu? El hechizo, no estoy familiarizado con su variante jutsu, admitió. Así que acabas de entregar un objeto del clan. Ainz la miró, bueno, no tengo un clan en el mismo sentido que conozco de las 5 grandes naciones ninja. Tenía un gremio, que tenía habilidades como las mías. Su tono de voz cambió una nota, Shizuka. Podía sentir el cariño que le tenía al gremio. Tenía curiosidad acerca de este gremio. La esposa de Ainz apenas podía recordar su mención en la entrada del pueblo hace unos días. Cuéntame sobre eso. Eso hizo tropezar un poco a Ainz, su andar normalmente casi majestuoso se tambaleó un poco. Lo siento. Tu gremio, dijo Shizuka. ¿Qué tipo de gremio era? Ah, entonces eso es lo que quisiste decir, dijo. Felizmente hablaré sobre eso. El tono de Ainz cambió, sonando bastante alegre en contraste con su voz profunda. No era un tipo típico de gremio en el que pensarías. Para un genin promedio recién graduado, la mayoría argumentaría fervientemente su opinión de que las misiones de rango D eran un trabajo aburrido e innecesario que debería dejarse en manos de civiles en lugar de kunoichi entrenados. Después de todo, habían logrado unirse al ejército de su aldea y esperaban que fuera una aventura glamorosa, aunque no ignoraban los peligros que ingenuamente creían que eran lo suficientemente capaces como para estar bien. Tanya no había pensado de esa manera desde el principio, y su primera misión en vivo fuera de la aldea había sido un desastre para que la experimentara un genin nuevo. Por supuesto, Tanya tenía la ventaja de la madurez para disciplinar su mente y no se había dejado engañar por la propaganda creada para el estudiante de la academia estándar en cuanto a la vida kunoichi. Tenía pocas opciones, se esperaba una kunoichi de su talento y la mejor opción de carrera con sus conexiones limitadas, junto con lo que aprendió de la historia mundial, fue más por su propio bienestar. Tanya había planeado ascender rápidamente al rango de Chunin y elegir un puesto administrativo dentro de Nadeshiko, lejos de los peligros fuera de la aldea, mientras aún ocupaba un puesto con una paga decente. Todo eso se había tirado rápidamente por el desagüe cuando, sin quererlo, se convirtió en un Jinchuriki. Los registros que Nadeshiko tenía a mano para un Jinchuriki eran increíblemente escasos, pero criaturas masivas y poderosas como las bestias con cola no existían sin dejar una marca notable en la historia. Aunque el origen de estos kaiju no estaba claro, probablemente debido en parte al material limitado de Nadeshiko, la aldea tenía información sobre tales bestias de chakra, pero nada útil que no estuviera lleno de supersticiones o historias sesgadas.
Después de reunirse con los miembros de su equipo asignados, comenzaron a hacer algunas misiones tradicionales de rango D. Normalmente, estos servirían para desarrollar las habilidades básicas de los genin, pero Tanya rápidamente los envolvió con un profesionalismo arraigado y pocas quejas sobre las misiones. Eran, en cierto modo, como tareas domésticas para el pueblo en su conjunto. Si bien los civiles podrían lograrlos, los genin los terminarían fácilmente a un ritmo más rápido. Su trabajo en equipo fue considerado aceptable. Cuando estaba preocupada por la misión, Tanya tenía altas calificaciones. Pero para la cohesión del equipo fuera del trabajo, más bien, amistad por así decirlo. Si bien Tanya tenía experiencia en el trato con otros miembros del equipo en la Tierra, había sido un ambiente puramente de trabajo. Los miembros del equipo que se le presentaron aquí, a excepción de su líder Jonin, querían más hacer amigos que mantener una relación estrictamente comercial. Todavía actuaban como genin a pesar de su condición de chunin, lo que Tanis creía que era menos un caso de personalidad y más una experiencia general. Pero Tanya se guardó sus pensamientos para sí misma. En el campo, podrían ser más apropiados para su rango, pero dentro de Nadesico, era territorio local. No había ningún requisito para ser profesional mientras estaba aquí, y las misiones de rango D se completaron en Nadesico Village o sus alrededores. Su breve exposición a ellos en el lago representó un cambio de actitud cuando la situación lo requería. Así que Tanya no podía quejarse. Sin embargo, al igual que en la academia, Tanya tenía mejores relaciones con los adultos. Luchó con los más cercanos a su edad, la maldición de un alma reencarnada. Tal fue el caso aquí. Nina, una joven kunoichi con colas gemelas como peinado, era una adolescente optimista y positiva, solo un año mayor que ella. También conocida como la persona más difícil de tratar para Tanya, de 12 años. Oye, Tanya. Tanya. Nina repitió su nombre en voz alta. ¿Qué, Nina? Tanya respondió, negándose a girar la cabeza hacia la niña y apartarla del libro que tenía en las manos. Un libro un poco demasiado grande para que sus pequeños apéndices lo aguanten en uno solo. Vi a Lorains darte ese collar, señaló con entusiasmo el collar alrededor del cuello de Tanya, un simple cordón negro que sostenía una piedra ornamental en forma de ala de pájaro. ¿Qué significa? Es una paga por riesgo, respondió Tanya, había sido el resultado de un compromiso de Lorains. No podía enseñarle lo que ella deseaba, pero se conformó con un artículo que reprodujo el efecto. Tanya supuso que debía estar hueco, ya que no pudo detectar ninguna escritura de sellado reconocible en su exterior. ¿Pediste un collar para pagar riesgos? Nina cuestionó. Eso es adorable. El ojo de Tanya se contrajo, tiene una función ligada a él, no solo una pieza de joyería. Unas horas más tarde, cuando lo equipó, Tanya simplemente sabía cómo operarlo. No requería práctica, no requería chakra, y rompió la comprensión de Tanya del sistema mágico de este mundo con terminología propia de la magia real. Hechizo de tercer nivel volar. Esas palabras fueron como un manual de instrucciones metido en su cabeza, pero se desvanecieron tan rápido como llegaron al quitarse el collar. Lorains había mencionado que el artículo fue encontrado, no creado, por él en una ruina antigua. Pero Tanya tenía sus sospechas sobre la conexión más profunda entre él y el hombre, especialmente considerando el incidente en el lago. Aún así, Lorains era su superior, y no había mostrado ninguna incompetencia o malas intenciones hacia los que estaban debajo de él. Pero también podría ser relevante para su estado recién encontrado como Jinchuriki, y Tanya sintió que saber cómo funcionaba exactamente su sello era información crucial. Sin embargo, Lorains estaba con Lady Shizuka en una misión diplomática en Kirigakure, Tanya tendrá que esperar. Hace algo. La voz de Nina gritó con emoción. Oye, Aki. Tanya quiere mostrarnos algo. Yo no dije nada de eso, Tanya expresó su queja. Aki caminó hacia ellos. Ya habían terminado la misión de Ranquet que se les asignó, por lo que el equipo estaba básicamente en un descanso para almorzar. En comparación con Nina, Aki era madura para su edad y era mucho más tolerable para Tanya, hasta el punto de que a Tanya no le importaba la presencia de la niña, incluso su elección de ropa era más funcional que elegante, a excepción de la cosida flor morada en el pecho derecho. Pero Tanya podía reconocer el trabajo de su madre, Aki había sido un cliente, y el hecho de que lo usara en público era un anuncio gratuito del bordado de la madre de Tanya.
¿Qué vas a mostrar?, preguntó Aki. Tanya suspiró, pero cedió, necesitaba probar el artículo a pesar de todo. Solo ustedes dos actúan como mi segundo hombre. Aprecio tus sentimientos, pero no me voy a casar contigo, no importa lo lindo que seas, interrumpió Nina. Eso no es lo que quise decir, solo mírame en caso de que algo salga mal. Tanya respondió corrigiendo rápidamente el malentendido. Claro, respondió Aki, breve y concisa. Ella era alguien que no hablaba mucho a menos que conversara directamente con ella, o un tema que le interesaba mucho. Tanya suspiró audiblemente y luego simplemente activó el collar con un pensamiento, no requirió el uso de un disparador externo o una palabra hablada. Tras su uso, la piedra decorativa brilló con un tenue tono azul cielo, y su cuerpo fue envuelto por una luz similar antes de volver a la normalidad. La piedra permaneció brillando. El asalariado reencarnado sintió que el peso de la gravedad se levantaba de su cuerpo. No, eso no era exacto, la gravedad todavía tenía su efecto sobre ella. Más bien, era más similar decir que la gravedad no la empujó más allá del nivel que deseaba. Flotó a 3 metros del suelo, manteniendo una alineación vertical para entender cómo funcionaba antes de intentar cualquier tipo de movimiento multidireccional. Era impresionante, y las ventajas de combate que daría el control sobre su elevación eran increíbles. Pero parece que la práctica era innecesaria. Era sorprendentemente simple de controlar, en realidad podía volar fácilmente, era lo mismo que cuando el efecto de Lorais le aplicó hace unos días. Tanya había creído que funcionaría de manera diferente, como operar un electrodoméstico viejo que no es tan fácil de usar como sus contrapartes modernas, pero ese no fue el caso. ¡Guau! ¿Qué tan alto puedes llegar?, Nina preguntó emocionada. Al menos 50 metros, tal vez más, recordó Tanya lo alto que estaban en el lago. Todavía tengo que probar su altura máxima. No creo que tengamos el equipo para aptitudes elevadas, señaló Aki. Aunque el mundo ninja carecía de la tecnología para volar, eso no significaba que desconocieran sus peligros. Los montañeros subían a los picos, donde los peligros de la elevación amenazaban incluso a aquellos que usaban chakra. Cierto, admitió Tanya, aunque la aldeana de Zico estaba rodeada de montañas, ninguna de ellas alcanzó alturas tan peligrosas como para plantear problemas serios. Pero sigo dudando de la necesidad de ser tan alto. El mundo se detuvo. Los ojos de Tanya se agrandaron, miró a su alrededor, todo se había detenido por completo. La brisa se había detenido, Nina y Aki se habían quedado congelados en su lugar, sin darse cuenta de nada a su alrededor, incluso las hojas de los árboles permanecían atrapadas en el aire. Ningún sonido a excepción de la propia respiración de Tanya. A diferencia de quienes la rodeaban, Tanya aún podía moverse en el mundo congelado en el tiempo. Su primera acción fue interrumpir su chakra, deshacerse de un posible genjutsu, pero esa acción no funcionó, lo que dejó dos escenarios posibles, que el genjutsu era demasiado poderoso para que ella lo disipara por sí misma o... Esto no es una ilusión. O... Bueno, si no es ser décimo... Tanya habló en dirección a la voz, un ave de rapiña posada en la rama de un árbol cercano. Ciertamente. La entidad que reencarnó a la fuerza a Tanya en este mundo, el autoproclamado Dios, pero ella conocía sus defectos desde su primer encuentro. Han sido 12 años de silencio, ¿estás decepcionado? Difícilmente, soy paciente, y los rastros aún no han llegado a ti, respondió. Eso implicaba que podrían ocurrir situaciones más problemáticas como el lago. Bueno, aunque aprecio el tiempo para aclimatarme a este mundo, prefiero no hablar contigo. Me contenté con observarte, solo apliqué un toque mínimo para probar tu fe. Pero parece que algo desea interferir. Parece que no todos están de acuerdo con tu obsesión enfermiza, dijo Tanya, tomando nota de las palabras de Ser Décimo. Si algo o alguien estaba interfiriendo, entonces el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Entonces, tal vez debería asumir un papel más activo, un empujón suave. Veo que te han colocado en el papel de un Jinchuriki. Luego, nos encontramos, yo, magia. Ya veo, otra deidad de algún tipo. Parecía que estaba hablando con otra cosa, pero Tanya se aseguró de tenerlo en cuenta para más tarde. Tanya logró agarrar un kunai de la bolsa de su arma. Prefiero atenerme a mis propias decisiones, mi estado depende de mis propias elecciones. Cualquier cosa que ofrezca será rechazada.
y golpeó al ave poseída. Aunque le habían cortado la cabeza, la voz persistente de Ser Décimo continuó por última vez. Con el tiempo, mi fe adornará tus labios. ¿Puedes continuar como estabas con ese papel? Él cuestionó. El mundo continuó. Todo se movió, la brisa rozó el cuerpo de Tanya, el cuerpo del ave se derrumbó en el suelo y una variedad de sonidos agraciaron sus oídos una vez más. Nunca antes Tanya se había sentido aliviada de una ruptura de completo silencio. La voz de Aki respondió a las palabras anteriores de Tanya. Tal vez, la mayoría de los combates serían en el suelo. Es raro que un jutsu tenga capacidades de largo alcance. Sí, tienes razón, dijo Tanya, bajando su cuerpo al suelo. La iluminación del collar se desvaneció cuando se desactivó, la gravedad tomó el control total una vez más. Se cruzó de brazos, sumida en sus pensamientos. ¿Qué exactamente, o quién exactamente, la estaba ayudando? Parecía que Ser Décimo no sabía que ella se convertiría en Jinchuriki hasta ahora, y había mencionado la magia. Solo había una persona que estaba con ella en el momento de ese evento, y junto con sus usos de términos, que Tanya notaría de un juego de fantasía. Lorais de alguna manera obstaculizó el Ser Décimo. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a alinearse, pero Lorais no era alguien fácilmente accesible para una kunoichi de su rango. A menos que de alguna manera esté relacionado con su estado de Jinchuriki, tendría que esperar antes de poder preguntarle cosas a su superior. Aún, Tanya se rió entre dientes, otra falla que Ser Décimo nunca admite, se lo merece. Suzuki Satoru observó cómo el sol poniente se oscurecía sobre el horizonte del vasto océano, teñido con los hermosos tonos de un esmalte naranja. Era una vista impresionante, el olor salado del mar llenó su sentido del olfato, envolviéndolo con una sensación fresca que lo tentó a respirar profundamente a pesar de su falta de pulmones. Ni siquiera estaba en el barco todavía, acababa de llegar a los muelles después de un largo viaje junto a Shizuka. Deseaba mucho poder compartir este momento con sus compañeros de gremio, era realmente una preciosa gema de memoria. El mundo del que se originó había sido un desastre contaminado por la codicia de las megacorporaciones, como el aire tóxico, el océano era una piscina de lodo de colores verdosos oscuros con el olor de la basura cubriendo su superficie. En contraste, el océano de este mundo era una joya celestial. ¿Te gusta el océano?, dijo la voz de Shizuka desde atrás. Disfruto de sus vistas y aroma, respondió Ainz. Aunque nunca he navegado personalmente sobre él antes. Bueno, espero que no te marees, comentó Shizuka. Nadeshiko está tierra adentro, aunque hemos tratado con regiones costeras, no tengo mucha experiencia con el océano. No te preocupes, no creo que lo haga, respondió, tales sensaciones no se aplicarían a él como un no muerto. ¿Navegamos esta noche? Se volvió hacia ella con la pregunta. Ella parpadeó, no había planeado navegar en la noche, respondió Shizuka a su pregunta. La conferencia entre las diversas aldeas de la Tierra del Agua se lleva a cabo en el transcurso de 3 días. Mañana será el segundo, llegamos tarde debido a nuestro corto aviso. Entonces la carta de invitación fue retenida, preguntó Ainz, preguntándose por qué se darían tan poco tiempo si respondía inmediatamente después de recibirlo. No, más bien, creo que fue enviado tarde, respondió Shizuka. Recuerda, Nadeshiko ha tenido poca comunicación con Kirigakure desde que terminó la guerra civil. Hemos rechazado casi todas las invitaciones desde su conflicto interno, por lo que quizás el Mizukage no esperaba una respuesta como en ocasiones anteriores. Entonces, la carta de invitación fue más una formalidad en este punto, pero aún cree que sería más inteligente ir. No solo por sus intereses personales, sino que sin discusión, el status quo y la relación entre Nadeshiko y Eden Mist Village no cambiarían. Ainz no creía que Shizuka se hubiera equivocado al rechazar las invitaciones anteriores, después de todo, eran circunstancias diferentes. Aún así, llegar un día entero tarde no fue una buena primera impresión. Vamos a navegar ahora, sugirió. Si tenemos suerte, llegaremos antes de que termine la noche. Si bien aún no está oscuro, estoy seguro de que nadie que viaje a Kirigakure ofrecerá asientos baratos a esta hora, respondió Shizuka. No tenemos el ryo para derrochar. Entonces estamos cortos de dinero, suspiró Ainz, siempre regresaba al dinero.
Podría intentar hacer trueques con monedas de Yggdrasil, pero esa no sería una idea tan sabia, anunciaría su identidad como jugador, incluso con su demostración anterior de Super Tier Magic hace unos días, estaba más oculta que los objetos físicos. Tal vez pueda llegar a un acuerdo con el capitán para un pasaje nocturno. Si deseas intentarlo, claro, simplemente no me lo ofrezcas, dijo. No nunca. Respondió rápidamente y luego se tomó un segundo para recuperar la compostura. No soy ese tipo de hombre. Era una broma, lo tranquilizó Shizuka. Creo que veo un barco allí que es capaz, señaló hacia un barco atracado mientras ella y Ainz caminaban hacia él. Aunque el océano era una vista impresionante, los barcos hechos por humanos que flotaban sobre sus olas eran pintorescos. No eran las naves de acero del tamaño de un Titánico de la Tierra, sino construcciones anticuadas de madera impulsadas por el poder del viento a través de sus grandes velas, no por ningún medio tecnológico de electricidad o combustible. Aunque pintoresco, a Ainz le resultó un poco entrañable ver y abordar un barco así, era pequeño en comparación con algo así como los petroleros, pero se encariñó con él. Sin embargo, seguramente sería mucho más lento a través de las aguas que las construcciones impulsadas por motores. Posiblemente podría arreglar eso. Hola, soy Ainz o algo y esta es mi esposa, Shizuka, saludó al capitán de mediana edad afuera en el muelle. Deseamos un pasaje nocturno a Kirigakure. El pasaje nocturno le costará más, las tormentas tienden a ser más frecuentes y feroces, respondió el capitán del barco. Pero estoy obligado a transportarte si pagas, contrato y todo. Debe querer decir que está contratado por el gobierno de la Tierra del Agua o por Kirigakure para actuar como barquero entre las islas principales y la península. Me gustaría hacer una apuesta, dijo Ainz. El hombre lo miró. ¿Una apuesta? ¿Estás buscando un viaje barato o algo así? Si renuncias al costo adicional, te puedo garantizar que no habrá tormentas en el viaje. Y, si nos llevas antes de la mañana siguiente, te daré una bonificación, comenzó Suzuki Satoru hablando de negocios, el asalariado. Agarrando las riendas. El capitán se cruzó de brazos, con expresión escéptica, no aceptaré esa apuesta a menos que proporcione una prueba de este bono, y considerando que quiere un viaje más barato, dudo que se refiera a Ryo. Por supuesto, aquí está la prueba, metió la mano en su ropa, ocultando el acceso visible de su inventario. Si bien puede ser un poco estereotípico, decidió quizás intentar ganarse al capitán del barco con una bebida alcohólica de Yggdrasil. A diferencia de las monedas, era un artículo consumible y, tarde o temprano, sería eliminado del mundo. Sake blanco sagrado. Dado que este mundo se parecía mucho al antiguo Japón, Ainz pensó que era apropiado elegir esta bebida. Apenas había artículos de comida y bebida en el inventario de Ainz, los pocos que tenía eran botines recientes, que olvidó almacenar en Nazarik antes del final del juego, objetos a los que tenía algún nivel de apego, debido a sus amigos o que encontraba interesante su texto de sabor. En este caso, Ainz debía este sake principalmente con fines ceremoniales. Como Overlord no muerto heteromórfico, no podía consumir tales artículos, e incluso si pudiera consumir este sake, en realidad lo dañaría, ya sea que su personaje tuviera o no la calificación de karma correcta. En Yggdrasil, cuando un jugador de karma neutral bueno o superior consumía esta bebida, los curaba y eliminaba cualquier desventaja de veneno o enfermedad. En cuanto a aquellos con karma negativo, envenenaría al bebedor. Era fácilmente evitable ya que uno podía leer los efectos, pero no tanto aquí. Sacó una calabaza roja que servía como diseño exterior del artículo. Ainz no sabía si permanecería o no después de beber su contenido, ya que normalmente desaparecería en el juego. Este es un tipo especial de sake, único en su clase, dijo Ainz. Se dice que solo aquellos de buen corazón pueden beber con seguridad su contenido, explicó. Sin embargo, puede ser un veneno para aquellos con maldad. Pero ten la seguridad de que está bien. Incluso con el efecto del veneno, este era un elemento de nivel increíblemente bajo, incluso los jugadores novatos pueden usarlo sin muchos problemas. Después de todo, los jugadores habían recibido el artículo como regalo de un evento menor. Con su mano libre, también tomó un ginomi y vertió una pequeña porción de sake blanco sagrado en él, luego se lo presentó al capitán del barco.
El capitán lo tomó, observando el líquido blanco como la nieve, luego lo bebió de una manera digna de un marinero. Sus ojos se abrieron, luciendo desconcertado, relamiéndose los labios como si tratara de recuperar algún gusto pasado. Suspiró satisfecho. Fue un sake increíble, el mejor que he probado. Es tan refrescante que me siento 5 años más joven. Tiene esa sensación, comentó Heinz, aunque personalmente no estaba seguro de ello. Tenemos un trato. Hombres. Prepárense para navegar. El capitán gritó, y luego, agradecido, devolvió el ginomi. El trato está hecho, prepárate para entregar ese sake porque este será el barco más rápido que jamás hayas experimentado. Es un placer hacer negocios, respondió Heinz y volvió a poner la calabaza en su inventario para su custodia. Se volvió hacia su compañero, Shizuka. Yo, ¿puedo tener algo de eso? Mi dolor de cabeza está latiendo, ¿dónde escondiste eso? Shizuka se agarró la frente. Secreto comercial, dijo Heinz. Y no, como le mencioné, es único. De hecho, tenía algunos, pero Heinz sintió que darle a Shizuka acceso al alcohol no sería prudente. Por favor, suplicó Shizuka. No, subamos a bordo. Y disculpas, pero no tengo ninguna forma de curar un dolor de cabeza. No sabía si las pociones curativas podrían funcionar en enfermedades mentales. ¿Cuánto tienes? Heinz optó por no responder y, en cambio, abordó el barco a Kirigakure, la aldea oculta en la niebla. En otro lugar, en una zona costera que bordea la península de la Tierra del Agua y la Tierra del Fuego. Un pueblo ahora vacío, desolado de cualquier criatura viviente, tenía un gran caballero con forma de zombi que caminaba penosamente a lo largo de su camino en una patrulla constante e interminable hacia y desde los extremos este y oeste del pueblo. Sus pasos eran pesados, el daño de batalla de su primer encuentro cuando fue invocado no había sido restaurado, sin embargo, los huesos quemados solo se sumaron a su aspecto amenazante. De repente detuvo sus movimientos, luego giró bruscamente, blandiendo su espada y escudo de torre hacia un oponente recién llegado. Era un hombre joven de piel blanca con una camisa blanca de manga larga, una cuerda morada envuelta alrededor de su cintura, que asegura una tela azul que cubre los pantalones azul oscuro. Su camisa estaba abierta en el medio, revelando su pecho desnudo, cabello negro puntiagudo ondeando levemente en la brisa, una hoja envainada atada a la cuerda. Desenvainó la espada. El caballero de la muerte cargó imprudentemente hacia su nuevo oponente. Un par de ojos rojo carmesí con 3 tomoe rodeando una pupila negra saludaron de la misma manera. El sonido de 1000 pájaros llenó el aire.